Bueno, buenas tardes chiquitos, ¿cómo les va? Vamos a hacer este pequeño video explicativo del trabajo práctico que estuvimos haciendo en esta cuarentena. Yo entiendo que no fue lo ideal, están haciendo las consignas a distancia un poco desorientados, pero bueno, vamos a arreglarnos con lo que tenemos. El trabajo práctico, como habíamos estado hablando en aquellos días en los que dimos clase, les recuerdo que era una cuestión de los golpes de Estado y en esencia estuvimos hablando sobre el último gobierno militar de 1976, acá en la Argentina. Igual es un proceso que se puede aplicar al resto de Latinoamérica, no es algo que es un proceso exclusivamente argentino, sino que justamente lo que yo trato de dar es que es un fenómeno latinoamericano. No se olviden que el gobierno militar de 1976 se enmarca en el contexto de la lucha contra la subversión que se venía dando a lo largo de Latinoamérica y más que nada en un contexto después de la Revolución Cubana de 1959, en esta idea que vimos el año pasado, en esta idea de expandir la revolución, ¿no?, a los diferentes rincones de Latinoamérica. En ese sentido, el gobierno militar parte de ideologías que nosotros ya habíamos visto, que era el tema de la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional, como lo hablamos ya en diferentes momentos, es esta política que llevó adelante el gobierno norteamericano para poder hacer frente a una cuestión que era novedosa para la época, que para nosotros ya, obviamente, como ya estamos al final de la película, no al principio, es algo que ya lo tenemos presente, lo tenemos incorporado, pero en aquella época no. Y el concepto clave que ustedes tienen que recordar de esta ideología es la idea del enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno? Es el famoso subversivo, es ese personaje difícil de detectar porque no es un enemigo externo, justamente. Es una persona que es igual a nosotros y en consecuencia el detectarlo se hace mucho más difícil. En ese sentido, en ese contexto, la lucha contra la subversión, más allá de las tácticas contraguerrilleras, esta idea de eh, pelear contra el famoso foco que se había dado mucho en la Revolución Cubana, plantea una situación, digamos, de adiestrar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas, acuérdense, el ejército, la marina, la aviación, policías, bueno, fuerzas especiales como gendarmerías, bueno, etcétera, 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 que se hizo un adiestramiento en contra de, o mejor dicho, en contra no, sino de poder luchar contra este famoso enemigo invisible, este enemigo interno. En ese sentido, desde la Escuela de las Américas se hizo un entrenamiento a las diferentes Fuerzas Armadas latinoamericanas a cargo de las fuerzas militares norteamericanas en la base naval en Panamá. Se hizo un adiestramiento para poder combatir y en especial para la obtención de información. En ese sentido, las técnicas de tortura fueron muy empleadas, técnicas que habían sido heredadas, entre comillas heredadas, de los nazis, perfeccionada por los franceses en la lucha contra la subversión, o mejor dicho, contra la guerrilla insurgente de Argelia en los 50, y ya para los 60, 70 estas técnicas de tortura han sido muy pulidas, han sido perfeccionadas. Recuerden que el objetivo de la tortura no es matar al enemigo, sino el objetivo de la tortura es infligir la mayor cantidad de dolor posible sin generar la muerte de la víctima, con la finalidad de poder extraerle información valiosa para la lucha contra la guerrilla. En ese sentido, las diferentes fuerzas armadas latinoamericanas aplicaron posteriormente durante los gobiernos militares, es decir, gobiernos dictatoriales, aplicaron sobre esta famosa subversión estas técnicas de tortura.
Por supuesto que estas técnicas de tortura también fueron acompañadas por otras cosas, como por ejemplo el tema de los grupos de tarea, que fueron fundamentales para la recolección de información, grupos de tarea que significó en la práctica que muchos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado se infiltraran, ¿no?, en diferentes organizaciones, ya sea organizaciones políticas, sindicales, organizaciones inclusive juveniles. Por ejemplo, muchos miembros del ejército de estas fuerzas de tarea se infiltraron en las universidades, que se consideraba uno de los principales centros o focos, ¿no?, de esta famosa insurgencia. Y en ese sentido, hay que reconocer que los grupos de tarea fueron increíblemente hábiles y increíblemente eficaces a la hora de combatir el desarrollo de estos famosos focos subversivos. Lo que pasa es que esto también se enmarca por un lado, por quiénes son o cómo identificaban al famoso subversivo. Bueno, en ese sentido se armó lo que sería una suerte de perfil psicológico o perfil de lo que ellos denominaban perfil del líder, muy basado en las figuras del Che Guevara, Fidel Castro. Es decir, buscaban jóvenes que tuvieran características que desarrollaron también el Che Guevara, por ejemplo. Básicamente el objetivo era no solamente combatir al guerrillero de hoy, sino también al futuro guerrillero. Es así que, por ejemplo, muchísimos grupos de tarea, recababan información de la gran mayoría de la sociedad civil, hacían una suerte de espionaje interno, ¿no? Es decir, vigilar a la propia sociedad. Y para esto implementaron con los grupos de tarea una serie de acciones que fueron llevando a cabo, donde no solamente se limitaron a recabar información, es decir, a hacer inteligencia, como ellos lo denominan, sino que también dieron pasos más allá y fueron a lo que se conocen como los famosos secuestros. Estos secuestros, que normalmente no es que venían camiones del ejército o camiones de la policía y se llevaban a estos famosos subversivos, sino que además hacían una suerte de camuflaje, es decir, que no se identificaban con fuerzas de seguridad. Entonces, en ese contexto es que mucha gente fue secuestrada por personas vestidas de civil. Entonces, la idea era que no se generara una situación de identificación de quién era el que hacía estas agresiones o este supuesto terrorismo de Estado. Después de secuestrada la persona, que normalmente se secuestraba a esa persona y al grupo que lo acompañaba, se daba una suerte de que se lo trasladaba de forma oculta hacia los centros clandestinos de detención, que esto, los CCD, que ustedes tuvieron que buscar qué eran estos, eran lugares que no tenían una identificación puntual. Fueron diferentes lugares, desde cocheras, en algunos casos llegaron a ser escuelas primarias, hospitales, lugares abandonados, e inclusive en muchísimas instituciones públicas como comisarías, o el caso del casino de oficiales de la ESMA, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hubo diferentes formas de centros clandestinos de detención, y justamente la palabra lo dice, son centros que no están habilitados para tal fin, no se los podía utilizar para ese fin, y que obviamente va en contra de todas las normas legales habidas de este país. Estos centros clandestinos, que obviamente se mantenían en el anonimato, mantuvo en cautiverio a miles de personas acá en Argentina y a lo largo de toda Latinoamérica. Funcionaron como centros de tortura, donde se violaron sistemáticamente todos los derechos que poseían las personas,
Y no solamente eso, sino que también fueron el punto inicial para la desaparición de miles de personas. En el caso de la ESMAS, con los famosos vuelos del terror, o se los enterraba en fosas comunes, sin identificación posible. Al día de hoy todavía se siguen encontrando muchísimas fosas con cadáveres que tienen que hacer un análisis exhaustivo por medio del ADN para poder identificar los diferentes cuerpos. En el caso de los vuelos del terror, la recuperación de los cuerpos ya a esta altura ya es poco viable. Hay una parte en el trabajo práctico que yo les hablo sobre el tema de los archivos del terror. ¿A qué se denominó archivos del terror? Son archivos que se encontraron, expedientes oficiales del gobierno paraguayo durante su proceso militar, que hablaba sobre la inteligencia que desarrollaban sobre el secuestro y desaparición de personas. Se los encontró de casualidad en una comisaría perdida de Paraguay. Estos archivos habían quedado perdidos en el abandono, en una comisaría, y habían sido apilados y olvidados. Con el pasar del tiempo se inicia una suerte de refacción o remodelación de la comisaría, y cuando empiezan a desalojar y a sacar estos archivos es que encuentran de qué se trataban justamente estos archivos perdidos y apilados de hacía muchísimos años. Ahí es que, digamos, estos archivos del terror dan cuenta de un plan que hasta ahora, digamos, se sospechaba o se sabía que existía, pero nunca se lograba confirmar oficialmente su existencia. ¿Cuál es? El famoso Plan Cóndor. El Plan Cóndor, la idea era que justamente era una colaboración entre los diferentes gobiernos militares latinoamericanos con la finalidad de poder combatir profundamente a la guerrilla latinoamericana. Entonces existía como una suerte de colaboración entre los diferentes países para la búsqueda, ¿no?, y captura de estos supuestos subversivos que se exiliaban en los diferentes países latinoamericanos. Entonces hubo casos de las fuerzas especiales chilenas que entraron a territorio argentino y viceversa para buscar a estos que se les habían escapado a la persecución. Hay una situación que yo también marqué mucho, que es puntualmente la situación del Mundial del 78 y otra más, que es la Guerra de Malvinas. El Mundial del 78 tuvo una finalidad de cortina de humo para tapar la persecución que se estaba desarrollando en aquel momento. ¿A qué cosa? Al tema de los derechos humanos. Mejor dicho, a la violación a los derechos humanos. Entonces fue como una suerte de intento de lavado de cara de lo que estaba pasando acá, y la finalidad que tenía era la de justamente ir negando estos hechos que se estaban dando en la Argentina. Obviamente fue como tratar de tapar el sol con la mano, porque si bien a la sociedad argentina se la mantenía muy ignorante de todo esto que estaba pasando, ya que controlaban los medios masivos de comunicación, no hacía la prensa internacional, que sabían perfectamente bien qué es lo que estaba pasando. Y la Guerra de Malvinas, 4 años después, tuvo como una suerte de poder revivir glorias pasadas del gobierno militar y dar como una suerte de digamos, de continuidad del proceso que ya se había increíblemente desgastado en la sociedad argentina y ya había perdido como prestigio o en realidad de apoyo social para poder mantenerse en el tiempo. Es así que la Guerra de Malvinas intentó, ¿no?, revitalizar la idea de la continuidad del proceso, pero justamente generó el efecto completamente opuesto.
la de acelerar los tiempos de desarticulación del gobierno militar. ¿Cuál fue la situación de los represores desde que terminó el gobierno militar hasta la fecha? Bueno, acá tendríamos que marcar dos tiempos o dos momentos. El primer momento es el que se da durante la década del 80, donde se produce una suerte de intento de empezar a juzgar a los represores. Se dio el juicio a la famosa junta militar, que se juzgó a la cúpula militar, pero no se llegó a juzgar al resto de la estructura militar que formó parte de esta represión ilegal. Es así que durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín se sancionan dos leyes fundamentales, que una es la de obediencia debida y otra fue la de punto final. La de punto final fue una suerte de poner freno, haciendo que se presentaran denuncias hasta cierto momento. A partir de esa fecha en adelante perdían vigencia, o decir, caducaba ese delito. Y la de obediencia debida, que no es de separado vida, sino de obediencia debida de deber, ¿no? De obligación, planteaba que todos los mandos subalternos que se encontraban bajo las órdenes de otra persona quedaban exceptuadas de cualquier cargo o culpa de estos actos, debido a que justamente ellos obedecían órdenes que venían de los altos mandos. Hasta ahí se le puso como una suerte de freno a la posibilidad de poder juzgar, ¿no? Por estos crímenes a los represores. Y posteriormente, ya iniciado el gobierno de Menem, se lanzaron unas suertes de decretos de amnistía o de indulto, con la finalidad de liberar a los militares que habían sido encarcelados por medio de estos juicios a la Junta. Es así que a partir de ahí como que se tapona la posibilidad de poder ser o de juzgar a los militares de aquel periodo, y se inicia una suerte de periodo de impunidad para este grupo. Con la llegada al gobierno de los Kirchner se abrió la posibilidad, al eliminarse los indultos y a eliminarse la vigencia de estas dos leyes que hace unos minutos mencioné, y se inicia juicios a la gran mayoría de la estructura militar. Esto abrió la posibilidad de que cientos de miembros de las Fuerzas Armadas y de las diferentes ramas de seguridad terminen siendo juzgados. Ese sería el segundo momento, la segunda etapa, ya después del 2003 en adelante. Bien, chiquitos, si tienen alguna consulta, alguna pregunta para hacerme, mándanlas por Edmodo, así yo las veo y las vamos resolviendo. ¿Está? Que las pasen muy bien. Hasta luego.